Bien, vamos a arrancar la clase de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, perfecto. Sí, sí. Bien, lo que voy a hacer es ver que hay mucho ruido. Voy a tratar de cerrar los audios para que no se confunda tanto. A ver, un segundito. Ahí yo te estaba hablando y te mandé la foto del... No, bueno, me fijo después. Ahí hay alguien que está en una clase, parece. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Perfecto. Bien. Estoy cerrando todos los audios para que no se confunda. Después pueden hacer preguntas por el chat. Bien. Acá. Bien. Segundo. Bien. Listo. Bien. Lo que voy a trabajar en la clase de hoy son los aspectos que tienen que ver con los determinantes de la demanda turística para poder entender y continuar lo que estuvieron viendo la semana pasada, en la última clase, tanto con Silvia como con Gustavo. La intención entonces es generar esta presentación, que luego la van a tener subida en el aula, en un espacio asociado a las cuestiones de las clases de 2020 que vamos a crear. También esto lo van a vincular con las cuestiones de una lección que van a subir los ayudantes en el espacio de práctica, una lección que tiene que ver con algunos de los temas que vamos a ver en unos momentos más.
la idea es, como decía, desarrollar los determinantes de la demanda turística, que son por lo menos 5 los aspectos económicos que tienen que ver con los componentes de la demanda turística, los que son aleatorios, es decir, los que surgen por cuestiones no esperadas dentro del mercado turístico, los que tienen que ver con las cuestiones de la comercialización o cómo se trabaja el marketing turístico, y los aspectos últimos asociados al proceso productivo, que también hacen a la demanda, ya que los turistas son componentes claves del proceso de producción de un servicio turístico. Esa es la idea. A diferencia de la empresa, donde se produce un bien como tangible, en este caso los turistas son parte de lo que también se conoce como la servucción, es decir, el proceso productivo de un servicio. Entonces avancemos un poco con las cuestiones económicas. Desde el punto de vista de lo económico, tenemos principalmente que pensar en las unidades demandantes con su nivel de ingreso. La renta disponible aquí lo que debemos interpretar es que nos tenemos que ubicar en la idea de cuáles son el nivel de ingresos que tienen los agentes económicos. De esa manera, cuando pensamos en la renta disponible, pensamos en el nivel de ingresos, renta, que nos queda luego de haber pagado los impuestos y de haber destinado a los consumos esenciales, dado que el turismo no está caracterizado como ser un bien de primera necesidad. Entonces primero tenemos que resolver las cuestiones necesarias para el desarrollo, y luego veremos que lo que nos queda, eso será posible de ser usado en la actividad turística. En términos del segundo componente, ahora todo eso lo vamos a ver en una función, darle algún sentido. El segundo componente sería el nivel de precios. Ahí en el nivel de precios tenemos que pensar en dos cuestiones. La cuestión de los precios tal como se presentan en el origen del pasajero, es decir, en ese país donde está ubicado, y cuáles son los precios que le permiten a él desarrollar su actividad, como también hay que pensar en el nivel de precios en el destino. Ustedes piensen en este momento Argentina, que con su devaluación, con sus cambios de precios, puede resultar barato, pongámoslo así, para un turista extranjero. Pero también hay que pensar que si los precios en el país de origen de ese turista están subiendo, la equivalencia, es decir, la situación entre Argentina y su país de origen podría no haberse modificado. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta cuando pensamos en el precio, el concepto de precio. Detrás de esa idea de precio, no perdamos de vista que está el concepto de tipo de cambio. Acuérdense que el tipo de cambio es la relación que mantiene nuestra moneda con la del resto del mundo. Entonces, si el tipo de cambio está devaluado, nuestra moneda nuestro país se encuentra más barato, es decir, frente al resto del mundo. Por el cambio, si nuestra moneda se encuentra revaluada, significa que estamos más caros respecto al resto del mundo. En este momento, como les decía, nuestra moneda está devaluada, pero, por ejemplo, Brasil también está devaluando. Entonces, la situación entre Argentina y Brasil se está moviendo dinámicamente día a día. Si bien nosotros somos más baratos, pero Brasil está abaratándose porque se devalúa rápidamente por su situación económica. Bueno, estas son cuestiones claves que hacen al concepto de los precios. Vinculado a esto, no hay que perder de vista que tenemos el concepto de la elasticidad precio y la elasticidad renta. En este apartado,
los voy a remitir a que lo vean y lo trabajen en profundidad con una lección que va a ser subida hoy a la tarde, donde esa lección está desarrollada, todos los aspectos que tienen que ver con la elasticidad. Simplemente ahora voy a marcar la idea que cuando pensamos en elasticidad, pensemos en una palabra más simple, la sensibilidad. Es decir, la sensibilidad que tiene la cantidad que compramos de un bien ante el cambio que se produce en ese bien. Es decir, es un concepto proporcional. Para pensarlo de esta manera, es decir, háganse esta idea. ¿Cuán sensibles somos, en general, no piensen solo en hechos económicos, cuán sensibles somos ante un cambio en algo que nos afecta? Si uno piensa de esa manera, se va a dar cuenta que las respuestas pueden ser: soy muy sensible, es decir, que cualquier cuestión que ocurra me va a afectar rápidamente, va a hacer que yo modifique mi conducta. O soy poco sensible, esto es, que cualquiera sea lo que ocurra, no voy a modificar apreciablemente mi conducta. Bueno, entre esas dos puntas, entre ser muy sensible, que en la teoría económica se conoce como el concepto de ser elástico, la elasticidad, soy elástico, o ser insensible, voy a ser inelástico, se varía toda la relación entre precio y cantidad. De vuelta, es decir, todo esto apelo a que lo observen con mayor detenimiento en la lección que les dejamos apartada para no asignarle más tiempo en esta parte de la charla, pero es clave por una sencilla razón. ¿Cuándo un destino va a ser muy sensible? Bueno, cuando esencialmente tiene muchas alternativas. Piensen en cualquier destino de la costa. Si los precios en cualquiera de las playas de la costa suben, la cantidad comprada de noches de hotel o de cualquier otra de las actividades en las playas va a bajar sensiblemente. ¿Por qué? Bueno, porque si sube el precio en Villa Gesell, voy a tener Costa Azul, voy a tener San Bernardo, voy a tener Santa Teresita, voy a tener San Clemente, es decir, voy a tener un conjunto de playas que son el sustituto más cercano. Por el contrario, piensen ustedes que si sube el precio de las actividades en las cataratas del Iguazú, o si sube el precio de las actividades en Chichigualasto, o en digamos, ¿en dónde? También sube en el Calafate o en el glaciar Perito Moreno, nos vamos a dar cuenta que, dado su situación de atractivos únicos, o sea, son escasos en el mundo los que pueden ser comparables, la cantidad comprada de esos bienes turísticos, vamos a decirlo así, va a variar muy poco, porque en rigor no hay alternativas. Entonces, noten esa situación. También, esta cuestión la podemos pensar de otra manera. Piensen en las alternativas que tiene una familia cuando sale de veraneo, y los tiempos que tiene disponible esa familia. Si pensamos en eso, nos vamos a dar cuenta que cualquier cambio en el precio del pasaje, en el precio de la estadía, hace posible que la familia tome distintas alternativas de vacacionar. Ahora, veámoslo de otra manera. Si el que está por tomar una decisión de viaje es un viajero de negocios que tiene digamos, una decisión tomada y aparte un hecho concreto porque tiene que asistir a una feria o tiene que asistir a una reunión de trabajo, los cambios en el precio, es decir, en la tarifa aérea o en la noche de hotel, van a afectar en una muy pequeña proporción a su decisión. ¿Por qué? Porque él ya tiene una obligación, no tiene muchas alternativas. Observen el uso de la palabra alternativas como forma de entender este concepto de la sensibilidad que tenemos al precio.
También podemos ver, como otro factor económico relevante, los conceptos de gasto, es decir, la política fiscal. Y cuando uno dice política fiscal, ¿de qué está hablando? Bueno, claramente está hablando de las decisiones que toma el gobierno, tanto asociadas al gasto público como a los impuestos. Por ende, observen la situación en Argentina vinculada al impuesto del 30% a la compra de divisas. Es un impuesto, es decir, encarece la compra de la divisa, en nuestro caso, llámese dólar, llámese el euro, la encarece. ¿Y esto qué hizo? Claramente que cayera la actividad turística en el último tiempo de una manera más que importante. De hecho, todos los agentes de viaje están haciendo notar su situación y han pedido al gobierno que les dé una ayuda para trabajar sobre esto. Esto por un lado. Por el otro lado, podríamos estar pensando en el gasto en turismo como el gasto social, y entonces podemos encontrarnos que un gobierno interesado en que la sociedad viaje dentro del país, haga turismo interno, puede estar fomentando, puede estar ayudando por medio de algún bono o de alguna asignación específica para que esos viajes se desarrollen. Entonces ahí tenemos, como decía, por un lado, política fiscal, aspectos impositivos y aspectos del gasto. También no es menor el impacto que tiene en la decisión de la demanda, porque siempre recuerden que estamos hablando de la demanda de un bien, en este caso el bien producto turístico, la demanda turística. Esta idea de la demanda también se basa en la financiación que voy a tener. Entonces, ¿en qué medida voy a poder afrontar, en nuestro caso, piensen en los famosos programas Ahora 12 o Ahora 18, que en algún momento del pasado favorecieron a la decisión de demandar más turismo porque, bueno, porque era fácilmente financiable. Si a esto le sumamos que los precios, el concepto de inflación, que veremos más adelante en la unidad 4 seguro, el concepto de inflación impacta en los precios, nos damos cuenta que al haber tomado una financiación, digamos, fija, con cuotas fijas, y los precios han seguido subiendo, la financiación de ese viaje cada vez resulta más barato, porque yo sigo pagando lo mismo, pero en términos de poder de compra, esos, digamos, 1.000 pesos de cuota, cada vez compran menos. Entonces, a mí un pasaje o un paquete turístico me salió en 12 cuotas de 1.000 pesos cada una, donde la primer cuota, esos 1.000 pesos compraban, por ejemplo, para decirlo de una manera, 1.000 chupetines, es a medida que van subiendo los precios, cada vez esos 1.000 pesos compran menos chupetines. Entonces, lo que va a estar ocurriendo es que ese viaje de 12.000 pesos, por ejemplo, termina saliendo, que era equivalente a 12.000 chupetines, termina saliendo mucho menos porque lo pudimos pagar financiado y a su vez tuvimos un proceso inflacionario. Bueno, todas estas cuestiones son las que de alguna manera se van mezclando en nuestro entender de la demanda turística. Por último, como decía antes, el tipo de cambio, la relación entre nuestra moneda y la del resto del mundo, que es la que favorece o entorpece la posibilidad de comerciar con el resto del mundo. En esta pantalla podemos ver la idea de la demanda individual como una función. Ya aquí comenzamos a presentar cuestiones netamente que tienen que ver con la terminología más económica, con la concepción como si fuera acercándonos a un modelo donde tenemos una función. Fíjense ustedes que tenemos la función de demanda de un turista, Q sub I, para notarlo de alguna forma, que es una función de que
del precio de los bienes en el destino, es un índice ponderado, del precio de la competencia para mostrar contra qué estamos compitiendo, cuáles son nuestras alternativas. Para que no haya duda, nuestras alternativas siempre van a ser bienes sustitutos o bienes complementarios. Sustitutos porque pueden darnos el mismo servicio, es decir, es una playa tan buena como la que queremos ir. Bienes complementarios cuando estamos pensando en que necesitamos dos bienes, por ejemplo, el aéreo más el hotel, para dar respuesta a nuestra necesidad, nuestras ganas de hacer turismo. Entonces ahí tenemos un segundo componente. Un tercer componente va a ser la idea de la riqueza, la renta, es decir, en economía podemos llamarlo la restricción presupuestaria. ¿Con cuánto contamos para enfrentar la decisión de viajar? Este sería el tercer componente de esta función. Y por último, también podemos ubicar los aspectos que hacen a la cultura. En general, en términos económicos, podríamos denominar que esto es los gustos, los componentes psicológicos, sociológicos, los aspectos que definen qué nos gusta y qué no nos gusta. Bien. En términos, esta pantalla más tiene que ver con la idea de la elasticidad que les comentaba hace un rato. Para que no haya dudas, voy a compartirles con ustedes, voy a hacer una idea fácil. Vamos a decir que, delta, la cantidad, vamos, sobre delta, el precio, vamos a ver si escribimos de otra manera, por precio sobre cantidad, es la idea de la variación proporcional de la cantidad demandada del bien X ante el cambio proporcional del precio de X. Es más o menos ahí. Este es el concepto de la elasticidad. Esta elasticidad es una variación proporcional, y esto es lo que, por eso les decía, lo van a trabajar con mayor profundidad en la lección específica, pero justamente cuando vemos esta posibilidad, cuando vemos esta posibilidad, podemos decir que en la relación que hay entre la cantidad demandada en el eje de las abscisas y la renta en el eje de ordenada puede tener distintos valores. Fíjense, desde un valor muy elástico, cuando son las vacaciones secundarias o las vacaciones principales de una familia, ¿qué quiere decir que es un valor muy elástico? Que cuando la renta sube, fíjense aquí, se duplica, pasa de I0 a I1, el cambio en la cantidad demandada, la renta sube, el cambio en la cantidad demandada aumenta más que proporcionalmente. ¿Por qué? Fíjense, de Q0 a Q3, por ejemplo. ¿Por qué aumenta más que proporcionalmente? Bueno, porque es un bien claramente de lujo. Ahora bien, si se trata de turismo de congresos y convenciones, observen ustedes que la reacción que tiene esta función es muy pequeña, es decir, de Q0 a, por ejemplo, turismo de operaciones, a Q1 o Q2. ¿Por qué tiene esa respuesta? Bueno, claramente tiene esa respuesta porque no tenemos alternativa. Entonces, por más que suba la renta, no reaccionamos a comprarnos más pasajes cuando tenemos una obligación de negocios o una obligación de un congreso, ¿no? No vamos a comprar más paquetes turísticos. Por el contrario, cuando sube la renta y nosotros tenemos la posibilidad de tomar decisiones alternativas, somos una familia, entonces nos tomamos las segundas vacaciones, las terceras vacaciones. Eso es lo que está mostrando, en este caso, la elasticidad. La
la elasticidad renta de los bienes. Respecto a la elasticidad precio, como les decía hoy, los bienes pueden ser elásticos o inelásticos. Serán elásticos, como decía aquí, fíjense, lo voy a mostrar aquí. Las respuestas de esto podrán ser mayor, igual o menor que 1 en valor absoluto o con signo negativo. ¿Qué significa esto? Si la variación de la cantidad frente al precio, la variación de la cantidad frente al precio es más que proporcional, o sea, más que 1, significa que el bien en cuestión es un bien elástico, es decir, tiene muchas alternativas. Si por el contrario, la variación de la cantidad ante el precio es menor a 1, la situación es, a ver, ¿sí qué pasa? ¿Ah? ¿Esta no se está viendo ahora? Pero, a ver. Ok. A ver. Bueno. Ahora, a ver. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí, ya está. Ok, entonces, ahí. Ahora. Vamos de nuevo. Esta es la función de la elasticidad. Ahora les agarró. Ahora todos la están viendo. Estaba muteado justamente por una falla. Bien, lo que está diciendo esto es que la relación es más que proporcional, el cambio en la cantidad ante el cambio en el precio es una relación más que proporcional. Si es más que proporcional es porque tengo alternativas, más. O sea, la cantidad demandada de un bien va a reaccionar fuertemente ante el cambio en el precio. Por el contrario, si es menor a 1, ¿cómo va a reaccionar? Menos que proporcionalmente. ¿Por qué? Porque no tengo alternativas. Es decir, es el caso del glaciar Perito Moreno, el caso de las cataratas del Iguazú. O sea, no tengo alternativas. Por ende, si sube el precio y yo quiero hacer ese viaje, no voy a tener cómo resolver otra situación similar. ¿Sí? Volvamos entonces a la idea de los aspectos de la demanda, como les decía. Bueno, esta es la función de demanda que les estuve comentando. Esta es la gráfica asociada a la elasticidad renta. Para que no haya dudas, voy a marcarles la elasticidad renta como, vamos a borrar esto, vamos a borrar todo esto. Elasticidad renta es el cambio proporcional en la cantidad demandada de bien X ante un cambio proporcional de la renta, ¿no? De la renta de los individuos. ¿Esto qué significa? ¿Cómo varía Q cuando varía I por I sobre Q por 100 en cada caso, por 100 en cada caso? Esto con esto se va, y el resultado, ¿qué es? Bueno, el resultado es que este resultado puede ser mayor o menor que 0. ¿Qué quiere decir que sea mayor o menor que 0? Un bien que cuando la renta aumenta, la cantidad demandada de ese bien reacciona negativamente, es un bien al que vamos a llamar inferior. Inferior. Es decir, ¿por qué lo llamamos inferior? Porque reacciona al revés de lo que esperamos. ¿Por qué? Porque es un bien de baja calidad. Es como si dijéramos,
sube la renta, tenemos más ingresos, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de viajes a Punta Lara? Bueno, claramente si tenemos más renta, es muy probable que tomemos decisiones de ir más lejos. Entonces, Punta Lara o un destino muy cercano, se comportaría de esa manera, como un bien inferior. Por el contrario, cuando sube la renta, la cantidad demandada del bien aumenta positivamente, que es lo que esperamos, estamos en presencia de un bien llamado un bien normal, un bien normal. ¿Por qué es normal? Bueno, porque lo que esperamos es que cuando tengamos más renta, demandemos más de cualquier bien en cuestión. Esa es la idea. Entonces, es pensar en la demanda de cruceros, es pensar o la demanda de cualquier paquete turístico. Asimismo, estos bienes pueden variar más que uno o menos que uno, más o menos que uno. ¿Qué pasa si varían más o menos que uno? Bueno, en este caso serán bienes de lujo cuando aumenten más que proporcionalmente, y ese es el mejor ejemplo del turismo. Ya lo hemos conversado en las primeras clases cuando decíamos cómo reacciona el turismo ante las mejoras del ingreso, y si cuando reaccionan menos que proporcionalmente, es un bien que llamamos necesario. Necesarios son los bienes de uso común. Por eso es importante entender que el turismo en general se comporta como los llamados bienes de lujo, porque aumentan más que proporcionalmente cuando la renta aumenta. Por último, en los aspectos que hacen a los conceptos económicos, tenemos que pensar en la idea de qué pasa en origen y qué pasa en destino, o sea, cuáles son las determinantes clave para que un posible turista se anime a salir de viaje. Bueno, el nivel de renta que tiene en su país, qué capacidad de ahorro le queda en función de los gastos con los que incurre, cómo es la política fiscal en el país de origen, es decir, las distintas cuestiones que definen esta idea de viajar. Por otro lado, tenemos que pensar en el destino, cuáles son los precios en el destino, cuáles las distintas regulaciones económicas. ¿Puedo entrar al país? ¿Se necesita visa? ¿Cuánto tiempo puedo estar? ¿Cuál es la competitividad? Esta idea de competitividad la vamos a trabajar más adelante, pero tenemos que pensar en el concepto de ¿qué tengo distinto yo como destino que no tienen otros? Piensen ustedes de nuevo en Argentina, que tiene algunos atractivos que es difícilmente encontrar en otra parte del mundo. Reitero, la idea de las cataratas, la idea de Ischigualasto. Entonces, esto hace a la posibilidad de ser diferentes. Entonces, la competitividad también tiene que ver con estas concepciones. En definitiva, lo que une origen con destino es dónde va a estar. Aparece en las conexiones, es decir, la idea del costo-beneficio. Cuánto tiempo me toma, cuánto me cuesta, entonces vale la pena. Pensemos de nuevo en los turistas chinos. Para llegar a la Argentina tienen 30 horas, entonces ¿eso les interesa, no les interesa? ¿Qué hay para conocer? ¿Solo voy a venir a la Argentina o necesito pensar en que voy a ir a Brasil, a Uruguay, a Chile? Entonces hay que pensar en una demanda de un producto conjunto. No solo podemos estar pensando en Argentina solo si queremos atraer al turismo chino. Son demasiadas horas de viaje para hacer solo un país y un solo recorrido. En función de eso, cuáles son los precios comparativos, es decir, sale barato, sale caro respecto al mundo. De hecho, acuérdense, Argentina de alguna manera es caro por sus procesos inflacionarios. Entonces, también
hay que analizarlo en relación a con qué contamos, cuáles son todos los atractivos que contamos para que resulte de interés venir a este país. Segundo componente, los aspectos relativos a la unidad demandante. Ahí hay que pensar en todo lo que hace a las condiciones de los individuos, qué los motiva, el estilo de vida, cuáles son sus costumbres en origen, cuáles son, qué piensan, cuáles son las cuestiones que definen, por ejemplo, aspectos culturales, aspectos religiosos, la dificultad a veces de traer pasajeros del mundo del Islam por el requerimiento que tienen de sus horas de oración y las prestaciones que tienen que tener los hoteles para cumplir con esos requerimientos. Estas son cuestiones que hay que siempre tener en cuenta cuando pensamos en la demanda. Respecto a ese proceso decisorio, ¿en qué estamos pensando? Bueno, pensar en turismo es un intangible, siempre. Por ende, hay que tener en cuenta que vamos a generar un gasto relativamente importante para desarrollar ese gasto, afrontar ese gasto, vamos a tener que plantear un ahorro relevante, es decir, dejar de gastar con suficiente antelación para poder hacer el gasto en el momento del viaje. Entonces tiene todo un proceso de planificación y pensemos que la decisión de hacer turismo, salvo cuando son zonas muy cercanas, esto le pasa a los europeos, cuando piensan en España salir de viaje un fin de semana, a 2 horas de viaje están casi todos los centros turísticos, 2 horas, 3 horas, esto es muy fácil, pero pensémoslo en Argentina, si pensamos en turismo interno, y nos damos cuenta que cada decisión de viaje, salvo cuando algunos van a la costa, toda decisión de viaje implica por encima de las 5 horas de viaje, 3, 4, 5 horas de viaje, ni hablar si pensamos ir al sur, que son 20 horas o más. Entonces ya ahí tenemos todo un problema de la decisión. Pero a su vez, si pensamos en el viaje como el viaje internacional, entonces un europeo, un norteamericano, un turista asiático quiere venir hacia América del Sur, tiene que, generalmente esa decisión le toma en el orden de 10 meses, o sea, comienza a evaluarla con como mínimo 10 meses de antelación. Esto también es importante entenderlo porque allí es donde nosotros nos vamos a meter en la mente del turista, cuando empecemos a pensar en qué momento comienza su proceso decisorio para acercarnos desde la idea de destino que quiere mostrarse, que quiere presentar sus alternativas, y allí es donde tenemos que organizarnos. ¿Bien? En ese proceso decisorio, bueno, lo vemos rápidamente, es decir, tenemos las necesidades a satisfacer, en dónde están las alternativas. Hoy por hoy, claramente, la recolección de datos y demás se está haciendo en gran medida a través de Internet, pero pensemos que, como alguna clase ya lo hemos dicho, comienzan a aparecer las fallas de ese proceso. Por ejemplo, en este momento, muchos de aquellos que habían tomado sus pasajes, habían comprado sus paquetes, se encuentran que les está resultando complejo obtener la devolución de lo pagado, justamente porque no lo han hecho a través de agentes de viaje, lo han hecho en organizaciones. Es decir, estas situaciones se complican y son importantes para ver en el proceso decisorio. Cuando tomo datos, de dónde tomo los datos, cómo defino los supuestos sobre los que voy a organizar mi viaje. Supuestos tienen que ver de qué tipo de viaje quiero, con qué decisiones, con qué, digamos, información voy a contar, dónde me voy a instalar. Entonces, todas esas cuestiones son importantes para
tomar la decisión del viaje. El estímulo, allí es relevante la labor de quién, la labor tanto de las agencias de viaje como la labor de los gobiernos. ¿Por qué? Porque justamente vamos a intentar, desde el que oferta, desde el que genera, a ver qué pasa. Sí, sí, hola. ¿Qué pasa? Hola. ¿Cuál es el problema? Bueno, me estaba llamando Silvia. Bien. Análisis costo-beneficio, la situación de la toma de decisiones y, por último, el resultado de la decisión. Este es todo un proceso, no, ¿qué es lo que pretenderíamos hacer si tuviéramos que evaluarlo en un examen? Plantearnos cuáles son las distintas fases en las que se ubica un potencial viajero para decidir hacia dónde ir y cómo lo haría. Eso sería algo así, más o menos para planteárselo. Detrás de la motivación, y esto es clave para todo lo que estamos estudiando, aparecen las famosas ideas de la pirámide de Maslow, que son los aspectos que tienen que ver con los 5 niveles que planteó este psicólogo social en los años 60. Acá. A ver. ¿Se ve? Profe, no sé si cambiaste la pantalla tuya, pero se tildó en la fórmula, la que mostraste hace un rato. ¿Ahora no están viendo nada? Tenemos una fórmula nada más. Sí, ya sé pero deberían estar viendo. A ver. Ahí ven la fórmula. Sí. No, sí, vemos la fórmula. Ahora, ¿ven la pirámide? No, seguimos viendo la fórmula. A ver. Ahora. Seguimos viendo la fórmula. ¿La fórmula siguen viendo? Sí. Sí. Ahora. Sí. Ahí. ¿No ven nada? La fórmula. La fórmula. Está genial. Sí, solo. La voy a sacar. Voy a sacar la fórmula porque... A ver. ¿Ahora? No, no hay nada. Nada. Se ve un número nomás. A ver. Ahí. Se ve lo de Abraham Maslow. Ahí pasó. Sí. Bueno, ok. Dice psicólogo social. Sí, ahí sí se ve. Está buenísimo. Es un tema de aprendizaje. Sí. De cualquier manera, no duden, no se hagan problema porque toda la presentación la van a tener, de hecho, muchos la pueden estar siguiendo, la van a tener cargada en el aula. Pero, bueno, es una aplicación nueva, me estoy familiarizando con ella, así que avancemos, pero hacen bien en avisarme. Bien, la idea de Maslow es un poco
que lo que encontró este psicólogo social es que los seres humanos tenemos una escala de necesidades, motivaciones, que su primera investigación fue que esta escala se iba resolviendo a medida que íbamos avanzando en nuestra posición social, nuestra posición económica. Esta escala iba desde lo más básico, los aspectos fisiológicos, hasta que tienen que ver con la seguridad, con la alimentarse, lo más básico, hasta las cuestiones que tienen que ver con la autorrealización. Ahora bien, esto fue lo primero que le encontró en sus estudios, pero luego se dio cuenta que esta pirámide era dinámica, no era estática. Es decir, que no había que resolver una necesidad para pasar a la otra, sino que era algo que se generaba al mismo tiempo. Al mismo tiempo podíamos estar participando de distintos tipos de necesidades. Entonces, aquí lo que subí es una mirada actual de la pirámide en función de las redes. Fíjense, desde las más básicas, de tener Wi-Fi, hasta las más elaboradas, donde subimos nuestras fotos, Pinterest, de LinkedIn para actividades profesionales. Ahora bien, esta idea de Maslow, cuando la entendemos asociada al turismo, la podemos plantear un poco más ampliada todavía. Es decir, en lugar de esas 5 escalas o 5 escalones en esa pirámide, podemos verlo como hasta 10 escalones. Es decir, pero sí esencialmente asociado a la idea de turismo. Aquí podemos plantearnos desde lo más básico, es decir, el concepto de hacer deporte, estar relajados, es decir, cumplir con los aspectos de confort, para ir subiendo en esa pirámide, y al subir en esa pirámide, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con la idea de la socialización, estar con amigos, la idea de la diversión, pero todavía más, la idea de alcanzar la estima, el tiempo libre, no tener jefes. Fíjense cómo estas distintas cuestiones, estas distintas necesidades se pueden ir asociando a la decisión de hacer un viaje, a la decisión de salir de paseo, a la decisión de cumplir con algún sueño en términos de asistir a un recital, asistir a una actividad que de otra forma no se nos ocurriría. ¿Cómo eso va subiendo en la escala de jerarquía de necesidades, y donde aparece a lo último la idea estética, la idea del spa, por ejemplo, asistir a un spa, asistir a una actividad de deporte, por ejemplo, una clínica de tenis, una clínica de polo. Es decir, estas cuestiones que tienen que ver con eso, con alcanzar el máximo de la escala de necesidades. Asimismo, cuando pensamos en la idea de las motivaciones, también podemos encontrarnos con otros estudios, en este caso, los estudios que hizo Plough. Ustedes tienen el trabajo de Plough cargado en el aula, en el material de consulta. ¿Qué hizo Plough? Tratar de entender cómo se segmenta la personalidad de los viajeros. Él particularmente trabajó sobre las líneas aéreas para entender una idea de nuestra famosa campana de Gauss, o sea, cómo se reparten los valores que caracterizan a una sociedad. Y entonces él encontró como dos grandes puntas, o sea, las colas de esa famosa normal de Gauss, que era, por un lado, los alocéntricos, aquellos que estaban motivados. ¿Por qué? Por justamente hacer
todo lo que no se espera de un turista. Nuevas experiencias, destinos diferentes, buscar justamente zonas no exploradas. Y de la otra punta encontró que, y desde la otra punta encontró el concepto de los psicocéntricos. ¿Quiénes son los psicocéntricos? Bueno, allí los psicocéntricos, nuevo, ¿quiénes son los psicocéntricos? Los que estaban motivados por destinos familiares, por cuestiones de seguir haciendo lo mismo de siempre, estar confortables, estar vinculados, ir con la familia. Entonces, fíjense que entre las dos puntas hay todo un continuo de actividades. ¿Por qué esto es relevante? Porque los destinos turísticos justamente van recibiendo este tipo de turistas a medida que van evolucionando. ¿Por qué? Porque claramente los primeros que llegan a un destino, cuando todavía no es un destino, apenas es un lugar que está empezando a tener algún interés, son los alocéntricos, son los aventureros, son aquellos que buscan la novedad, y el impacto que generan en el destino es menor, pero luego aparecen ¿quién? Bueno, a medida que va creciendo el destino, a medida que vamos teniendo más actividad, aparecen los midcéntricos, es decir, aquellos que son característicos de una localidad o de un destino que va creciendo, que va teniendo más plazas hoteleras, que va teniendo más restauración. Y por último, ¿quiénes llegan? Bueno, los que buscan el confort, es decir, los psicocéntricos son los que están buscando la comodidad, la familiaridad. Aquí lo podemos ver en una clara curva de Gauss, donde tenemos aplicado a los Estados Unidos, desde las playas muy elementales, muy básicas, históricas de Coney Island, que son zonas generalmente visitadas por familia y por gente de mayor edad, hasta aquellos destinos como los del África, las islas del Pacífico Sur, donde vemos. Y en el medio, bueno, Miami, la Florida, el norte de Europa, Hawái, México, las playas comunes de México. Es decir, esta es una idea muy interesante. ¿Por qué? Porque es muy interesante para ustedes, porque nos sirve para pensar los distintos tipos de motivaciones que podemos tener al viajar. ¿Cuáles son esas motivaciones? Fíjense ustedes que vamos a tener motivaciones de tipo de educación y cultura, vinculadas a todas las formas de vida, comprender los acontecimientos, asistir a eventos, la relajación, el placer, escapar de las rutinas, visitar nuevos sitios, pasarlo bien, trabajar en todo lo que sea la aventura, la idea de la salud, y entonces cuando pensamos en la salud, vamos a pensar en el deporte, la gimnasia, el descanso, trabajar con amigos, visitar amigos, familia, los lugares de origen. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando en todos estos casos? Piénsenlo ustedes, si tuviéramos que reflexionar, ¿qué les puedo pedir yo de esto? Bueno, claramente que elaboren algún plan de viajes para una turista que tenga algún tipo de estas motivaciones. Entonces uno puede identificar, bueno, ¿qué estaría pasando? ¿Qué tengo que planificar si sé que mi turista es snob? Es decir, que quiere buscar algo simplemente porque está de moda. Bueno, ¿cómo organizo el viaje? ¿Cómo me planteo estas cuestiones? Bueno, por otro lado, teníamos la cuestión que eran los factores aleatorios, toda la imprevisibilidad. Bueno, nada mejor que en este momento el coronavirus. Noten ustedes cómo ha modificado todo el perfil del turismo a nivel mundial y claramente ustedes ahí tienen un trabajo práctico que les han subido hoy vinculado a
los canales de Venecia. Bueno, ¿qué está pasando con los canales de Venecia a partir del efecto del coronavirus? Esto es muy relevante, no solo hablemos de los canales de Venecia, podríamos pensar en la situación en Barcelona, podríamos pensar en las islas griegas, es decir, en muchos lugares que luego en la unidad 4 también vamos a analizar, pero están fuertemente vinculados con este hecho aleatorio que ha sido el parate mundial en todos los aspectos por el virus. Como decíamos, guerras, los famosos tsunamis o situaciones de conflicto, cómo se adecúan todos los servicios cuando ocurre una situación de este tipo. En este caso, piensen la utilización de los hoteles como hospitales, por ejemplo. Bueno, esto es una cuestión que cambia radicalmente el concepto de la demanda turística en el año 2020 y va a tener efectos bastante importantes. Como les decía cuando les envié la última, una noticia para que analizaran, cómo saldrá la actividad turística de esta situación de una caída más que proporcional en sus actividades, y cuál será el rebote que esperaremos en los próximos meses. Calculo que el turismo antes de septiembre no tendrá ninguna reactivación, como mínimo, cuando empiece termina el verano europeo, pero todavía en el verano europeo va a ser el invierno nuestro, o sea, todo esto va a generar un parate más importante. Bueno, tendremos que ir viéndolo a medida que vamos avanzando en el curso. Los aspectos relativos al sistema de comercialización, bueno, tienen que ver con las distintas cuestiones que hacen a cómo vendemos. No a qué vendemos, sino a cómo vendemos. Cómo se distribuye este producto, que es un intangible, por ende no lo podemos tocar. Es decir, solo se podrá obtener una experiencia en el momento que el consumidor, en este caso el turista, se encuentra con la propuesta turística. Es decir, solo en ese momento vamos a tener el hecho turístico. Entonces ahí vemos cómo previamente qué hemos comunicado, cuáles son las expectativas que se generaron, cómo esto impacta en la calidad y asociada a la calidad de los prestadores de servicios, o sea, quiénes están asociados, relacionados con la actividad en el destino. Entonces, la fuerza y la presencia en el canal distribuidor. ¿Qué significa el canal distribuidor? Bueno, ¿cómo llego con mi propuesta hasta el usuario? El usuario es nuestro pasajero, nuestro turista. ¿Y cómo llega la propuesta? Normalmente hoy llega por medio de las redes, internet. Antiguamente llegaba por medio de folletería, por medio de revistas, el aviso publicitario, el aviso en el diario del domingo, en la zona de turismo. Si todo eso ha ido perdiendo importancia. No es que ha desaparecido, pero ha ido perdiendo importancia. Bueno, justamente todas las tecnologías vinculadas a las acciones de marketing o comercialización de los prestadores turísticos, y frente a eso, cómo reaccionan la competencia, es decir, cuáles son las prestaciones que realizan los otros. Por último, tenemos que pensar en los factores que hacen a la producción del servicio turístico. Fíjense, aquí siempre es bueno tener presente un concepto, un neologismo que desarrollaron los franceses, que se llama, el concepto es la servucción. Dado que un servicio es un intangible, no hay ninguna palabra que nos asemeje al concepto de tangible de producción. No hay ninguna palabra vinculada a servicios que nos permita pensar en el proceso de producción de un servicio. Entonces, se acuñó la
la palabra, el concepto del francés de servucción, o sea, proceso de producción de un servicio. Es muy interesante. En esa servucción tenemos que ver cuáles son los componentes que tienen que ver con lo que hacemos como turistas y cuáles son los componentes que tienen que ver con lo que hacen los otros, es decir, con aquellos con los que competimos. Entonces, en los aspectos propios, bueno, cómo se satisfacen las necesidades del turista, qué calidad van a tener los productos, servicios que vamos a presentar en nuestra propuesta turística, cuál es la relación de esa calidad frente al precio, es decir, es caro, es barato, es lo que se espera. Son todos conceptos que por ahora los tenemos ahí en el aire, pero piensen ustedes que en todos los casos esto es evaluable, esto es objeto de encuestas, objeto de indicadores que nos permiten saber si estamos bien o no respecto a ello. La distancia a recorrer en relación a los mercados de origen, es decir, estamos cerca, estamos lejos, como decíamos hoy más temprano. Es lejos de China, sin embargo estamos todos muy interesados en que venga el pasajero chino, el turista chino. Pero bueno, son 30 horas de viaje, entonces, ¿a qué lo traemos? ¿Cómo lo traemos? ¿Qué pasará a partir de ahora con el turista chino, luego de esta situación tan fuerte asociada al virus? O sea, esto es toda una novedad. Realmente vamos a tener que trabajar, porque ya lo habíamos dicho en anteriores clases, es el turista que más gasta en el mundo. Entonces, esta situación va a seguir siendo así. Si bien la actividad económica en China ha disminuido, pero sigue siendo que hay 40 o 50 millones de millonarios chinos. Entonces, esto marca una capacidad de gasto muy relevante. Los aspectos de la seguridad cívica, la seguridad política, en origen. Ahora bien, ¿qué hace la competencia? ¿Cuáles son las estrategias que llevan adelante desde otros destinos que compiten contra el nuestro? ¿Cuál es el posicionamiento? Esta palabra es un concepto que significa qué lugar en la mente ocupa el bien o servicio en cuestión. Eso es hablar de posicionamiento. Cuando uno piensa en un destino de sol y playa, ¿en qué está pensando? ¿Está pensando en Cancún? ¿Si está pensando en el exterior? ¿Está pensando en Mar del Plata? ¿Está pensando en Pinamar? Bueno, depende de cada clase social, seguramente el posicionamiento que tenga el destino en particular. Entonces, eso también es clave para tomar decisiones. Bueno, la calidad y demás. Entonces, allí, ¿qué marcamos como cierre de toda esta idea? Que justamente los clientes que necesitan, que los recibamos, que los entendamos. Recuerden que yo siempre les digo, nosotros vamos a vender servicios, por lo tanto, si vendemos servicios, estamos obligadamente necesitando entender cómo piensa el otro, al que vamos a darle servicio. Entonces necesita atención rápida, limpieza, seguridad, respeto. Ese consumidor nuevo, ¿qué características tiene? Bueno, cada vez es más exigente, tiene múltiples demandas, tiene la búsqueda más cercana a lo céntrico, porque cada vez quiere ser más, quiere tener una experiencia única, es decir, que sea un destino pensado para él. Bueno, esto, obviamente ya nos dimos cuenta que es complejo, pero en la mente de ese turista va a estar la idea de tener una experiencia única. La idea del ambiente, la conciencia ambiental, esto de la responsabilidad social, el turista, pues lo hemos también conversado, ¿qué pasa con los turistas del norte de Europa? Digamos, la juventud del norte de Europa no se están subiendo un avión. ¿Por qué no se suben a un avión? Porque el avión es uno de los transportes que más genera polución, contaminación. Entonces se suben a un tren. Esto significa que los traslados son de mayor tiempo y también implica que
las finanzas de las empresas aéreas están empezando a tener problemas. Súmenle esta idea que ya hace cerca de un año que se viene llevando adelante por parte de los turistas europeos del norte, súmenle el hecho del coronavirus, es decir, la caída de todo el movimiento aéreo. Entonces van a interpretar que en los próximos meses seguramente vamos a estar en presencia de la quiebra o serios problemas financieros de las líneas aéreas, de las principales líneas aéreas. Esto es algo que el 2020 nos va a traer sin vueltas, eso lo vamos a estar viendo. De hecho, ya las líneas aéreas están ajustando todos sus presupuestos para acomodar el nivel de gasto y disminuir los pagos al personal. Es decir, hay una serie de situaciones que están ocurriendo a partir de estas decisiones. Por un lado, vinculadas al medio ambiente o a los aspectos ambientales, y por el otro, por la pandemia en la que estamos viviendo en este momento. Sociabilidad, bueno, los aspectos de una nueva forma de vincularse. Entonces, con estas ideas, voy a redondear el planteo, con estas ideas estamos cerrando todo el concepto de la demanda turística. Siempre, como lo decía al principio, los invito a que revisen el material, revisen tanto los aspectos que están cargados del libro de Sancho, de Introducción al Turismo, también las cuestiones de la lección que hace a el tema de la elasticidad, un tema muy importante, lo van a tener en alguna de las prácticas también, y aquellos aspectos que hacen a las motivaciones por el lado tanto de blog, con la idea de alocentrismo y psicocentrismo, y su vínculo con la concepción de Maslow y de la evolución de las distintas motivaciones en una pirámide ampliada. Por el momento cerramos esta clase. Cualquier cuestión me envían por correo o me envían por la mensajería del aula, sus dudas, consultas, todo lo que necesiten. Al mismo tiempo lo pueden plantear dentro del grupo de Facebook, que está funcionando muy bien. Como ya dijimos, esto es una situación anómala, por lo tanto la estamos llevando adelante entre todos juntos. La intención mía es, como mínimo, todos los viernes, el viernes que viene, continuar con aspectos de la unidad 3, seguramente. La semana del 3, en principio, estaba planteada para hacer la semana del parcial, pero seguramente la pasaremos una semana más, dado que no hay posibilidades que se retome la actividad en la facultad por el momento. Esto va a tener unas cuantas semanas más por delante. Seguramente entonces el parcial va a ser en una modalidad de test, al igual que el test de la unidad 2 que van a tener en la próxima semana. Y ya les digo, estoy a disposición para toda consulta. Los ayudantes, Silvia, Gustavo, Laura, María Florencia, están todos disponibles para trabajar y para darnos una mano. Así que bueno, los saludo, que tengan un buen fin de semana y a seguir estudiando lo bueno que tiene el turismo. Que la pasen bien. Chao. Gracias. Profe, ¿puedo hacerte una consulta en cuanto al material? Sí, dale. Sí, me descargué todos los archivos de las presentaciones de clase y yo llevo comúnmente la computadora, entonces intento tenerlos al lado,
pero me parece que están desactualizados. Entonces hay algunas filminas que no las tenemos nosotros, aunque las descarguemos de la página. Está bien, no te das problema porque yo ahora les voy a subir el material lo van a tener cargado, o sea que a veces la filmina que puede faltar o puede sobrar es una filmina por algún temita puntual, pero que está cubierto generalmente por el resto. Pero no te das problema, yo ahora les voy a subir, en un rato nomás, lo van a tener en el AU24. Perfecto, muchas gracias. No, no hay por qué.